Hola a todos, vamos a hacer un repaso de los puntos notables que vimos en el colegio. Para eso vamos a usar una escuadra, un compás, lápices o lapiceras de distintos colores, una regla que no hace falta que esté graduada y un lápiz en lo posible de punta fina, no como esos carbones que les vi en el colegio, que no sé cómo pueden escribir con eso. Bueno, recomendación también. Siempre que lleguen a su casa, lávense las manos. O si van a hacer un video mostrando sus manos, también lávenselas. Bueno, vamos a empezar con el primer punto notable que vimos, que era ortocentro. Para el ortocentro, lo que debíamos hacer era, por empezar, tener un triángulo donde encontrar el ortocentro. El ortocentro era el punto donde se cortaban todas las alturas. Y para eso hay que saber qué son las alturas. Las alturas son los segmentos que unen los vértices de un triángulo con sus lados opuestos de manera de llegar perpendicular a ellos. Perpendicular era 90 grados, todos lo recuerdan. Entonces, tengo un triángulo, le voy a poner nombre A, B, C, los vértices con mayúsculas y sus lados correspondientes, que eran siempre los lados opuestos, con letra minúscula, B, A y C. Entonces, para trazar la altura del lado B, que es el que tengo abajo y el más fácil, voy a poner la regla sobre el lado B, voy a agarrar la escuadra y con la escuadra, fíjense, la escuadra lo que me garantiza es los 90 grados, ¿no? Entonces, voy a mover la escuadra deslizándola en la regla. Fíjense, para eso se usa la regla y la escuadra a la vez. Entonces, voy a trazar la altura que va a ir desde el lado B hasta el lado B. Desde el vértice B, perdón, hasta el lado B. Ahí la termino de trazar. Fíjense que llega de manera perpendicular. Va del vértice B al lado B de manera perpendicular. Ahora voy a trazar la altura del lado, no sé, C. Para eso giro la hoja. Apoyo la escuadra en el lado C. La regla, perdón. En el lado C, como se ve acá. Y con la escuadra nuevamente me muevo hasta llegar al vértice C. Entonces, una vez que llego al vértice C, trazo, ahora lo completo. Fíjense nuevamente que acá hay 90 grados. Va del vértice C al lado C de manera de llegar con 90 grados. Lo mismo voy a hacer para el lado A. Para el lado A me voy a apoyar y tengo que ir con la escuadra hasta el vértice A. A ver. Voy a agarrar otro color. Bueno, se me movió, así que vuelvo a apoyar la regla, la escuadra, vuelvo. No estaría quedándome bien, así que bueno, ahí está. Bueno, se me movió un poco, pero la idea es que llega de manera de cortar el lado A 90 grados. Y este punto donde se cortan las tres alturas es el ortocentro. Este es un caso bastante sencillo porque el ortocentro está quedando dentro del triángulo, pero vamos a ver otro triángulo. Por ejemplo, voy a dibujar uno de este estilo. Por ejemplo, ese triángulo. Voy a poner nuevamente A, B, C. Este es B, C y A. Entonces, ahora, ¿qué pasa?
voy a apoyar la escuadra en el lado C. La regla, digo, en el lado C. La escuadra que se deslice sobre la regla. ¿Y qué pasa? Para llegar al vértice C tengo que salirme del lado. Entonces lo que voy a hacer es prolongar el lado B. Acá se me cerró. Ahí está. Entonces, me apoyo en el lado B, en su prolongación, voy con la escuadra y nuevamente voy a trazar, ¿sí?, la altura, voy a completar, ¿sí? Seguramente voy a tener que seguir de largo, así que la voy a hacer que pase de largo. Sí, ya veo que va a estirarse bastante esto. Entonces, esta va a ser la altura del lado B. Voy a hacerla del lado A. Para el lado A, apoyo la regla en el lado A. Apoyo la escuadra y nuevamente veo que se me va a ir. No va a quedar tocando el lado A, sino que va a tocar su prolongación. Entonces voy a prolongar el lado A. O sea, tiene que ser perpendicular a su prolongación. En este caso, nuevamente apoyo la regla, me voy a mover y acá va a quedar la altura. Va a venir por acá. Va desde el vértice A a la prolongación de manera de cortar la prolongación con 90 grados. Fíjense, acá en el anterior también esto lo cortaba a 90 grados. La voy a continuar porque se me tienen que unir todas las alturas. Se me va a ir de la hoja, pareciera. Y ahora voy a hacer lo mismo para el lado C. Para el lado C, apoyo la regla sobre el lado C y con la escuadra me voy a deslizar sobre ese lado de manera que pase por el vértice C. Y aquí está. Ahí va. Entonces, bueno, se me movió todo, pero acá están los 90 grados con el lado C y el ortocentro queda por acá, fuera del triángulo. Ahora le toca el turno a el circuncentro. Para hacer el circuncentro, ¿se acuerdan? El circuncentro, lo que les dije que era el punto que equidista de los vértices, o sea, el punto que está a la misma distancia de todos los vértices. Eso se comprueba dibujando una circunferencia que tenga centro en ese centro, justamente en ese circuncentro, y que la circunferencia toque los tres vértices. Entonces, tengo un triángulo ABC. Y para hallar el circuncentro lo que tengo que trazar son las mediatrices. Para trazar las mediatrices tenía que hallar el punto medio de cada lado y trazar las rectas que pasen por dicho punto medio, que sean perpendiculares a cada lado. Para eso lo que hacíamos era lo siguiente. Por ejemplo, para el lado B voy a clavar el compás en C y en A, que son los vértices del lado B. Entonces, clavo el compás. Siempre que usen el compás tengan otras hojas abajo, chicos, para que no se les mueva cuando clavan, ¿sí? Voy a abrir el compás más de la mitad a ojo, porque la mitad digo, bueno, va a estar por acá, lo abro más. Porque si lo abro acá, ¿qué pasa? Cuando clave de un lado y del otro no se me va a cortar, por eso no me sirve. Entonces, clavo, abro más de la mitad. ¿Más de la mitad puede ser hasta el otro punto? Sí, puede ser hasta el otro punto. ¿No hace falta? No, no hace falta. Y voy a trazar un arquito de este lado y un arquito de este lado, ¿sí? Quiero decir, este es lado B, clavo en C,
marco un arco abajo y arriba del lado B. Ahora voy al vértice A y hago lo mismo. Con la misma apertura, no toqué el compás, voy a marcar de manera que cruce las anteriores. Ahí se ven las crucecitas. Entonces ahora, con la regla, fíjense, si yo toco este punto de acá, por donde pasa, fíjense, acá está un puntito y el otro donde se cruzan los arquitos anteriores. Este punto va a ser el punto medio del lado. Si yo trazo una recta que una todo eso, esa recta es la mediatriz. Me queda justa la recta que corta 90 grados con el lado B y pasa por su punto medio. Voy a hacer lo mismo para los otros lados. Por ejemplo, para el lado A, voy a clavar en los vértices de A, o sea en B, por ejemplo, y voy a hacer un arquito del lado de abajo y del lado de arriba. Voy al otro extremo y también hago marco para cruzar el arquito anterior. Y ahora nuevamente los voy a unir con la regla. Y eso me va a determinar la mediatriz, que es la recta que corta al segmento en su punto medio de manera de hacerlo perpendicularmente. Voy a continuarla porque veo que no se me estaría cortando con la roja. Ahí está. Y me queda para el lado C. Para el lado C hago lo mismo. Clavo en los vértices A. Abro más de la mitad. Voy a hacer un arquito acá. Se me movió todo. Hacer un arquito acá. Un arquito acá. Sin cambiar la apertura. Hago la cruz. Y voy a unir con el otro. Y acá me quedó ese punto donde se cortan las tres mediatrices, es el circuncentro. ¿Cómo lo compruebo? Voy a clavar el compás en ese punto, voy a abrir el compás hasta cualquiera de sus vértices, por ejemplo el vértice A, o puede ser el vértice B, o puede ser el vértice C, ¿sí? Fíjense que yo toco esos vértices y nada, o sea, ya sé que esto va a dar bien porque cuando yo abría hasta cualquiera de los tres estaba tocándolo, así que trazo la circunferencia. Y esta es la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. ¿Por qué este punto es el que equidista de los puntos C, B y A? Porque se acuerdan por la definición de circunferencia. Circunferencia era el lugar geométrico de todos los puntos que estaban a la misma distancia de un punto llamado centro. Entonces, este punto está a la misma distancia de este, de este, de este, de este, de este, de este, de este y de este. Y esa distancia era el radio de la circunferencia. Es el turno de la mediana. La mediana era el segmento que unía el punto medio de los lados con su vértice opuesto. Para hallar el punto medio, igual que hicimos con la mediatriz, vamos a poner el compás en un extremo del lado, por ejemplo del lado B. Voy a empezar con este, abro más de la mitad, arquito abajo y arriba del lado B, perdón. Voy a clavar en A y ahí voy a marcar el punto medio, que para hacer el punto medio, fíjense, si yo trazara la recta que pasa por los dos puntos, me queda la mediatriz que pasa por el punto medio, o sea, por este punto. En este caso, ¿voy a hacer eso? Exactamente, no. ¿Para qué? Si la mediana es la recta que va del punto medio del lado al vértice correspondiente. Entonces, no hacía falta trazar la mediatriz en este caso, solamente el punto medio. Voy a unir
del vértice al punto medio. Voy a hacer lo mismo para el lado C. Para el lado C voy a clavar en A. Voy a pasar más de la mitad. Marco de un lado y del otro, del lado C. Lo mismo voy a hacer desde el vértice B. Y ahora marco el punto medio, que sería el punto que está acá, porque sería el que pasa por la mediatriz. Voy a unir el punto medio del lado C con el vértice C. Entonces, del punto medio del lado C al vértice C, tengo la mediana del lado C. Me queda solamente la del lado A. Entonces, agarro el compás, abro más de la mitad del lado A, trazo un arquito de un lado, un arquito del otro. Voy al vértice B, hago lo mismo. Ubico la regla como si fuera a trazar la mediatriz. Y donde pasaría sería el punto medio, que lo voy a unir con el vértice A. Ahí lo uní con el vértice A. Este punto donde se cortan las medianas es el baricentro, que también decimos que es el punto de equilibrio o el punto de gravedad. Digamos, si yo quisiera sostener este triángulo con un punto, digamos, sostenerlo por ejemplo girando en la punta de mi lapicera, este sería el punto para que esto esté balanceado. Es el momento del incentro. Para encontrar el incentro lo que hay que trazar son las bisectrices. Las bisectrices son las semirrectas que dividen a un ángulo en dos partes iguales, o sea que divide el ángulo a la mitad. Para eso lo que les había mostrado en clase era que, por ejemplo, para hacer la bisectriz de A, clavo el compás en A, marco un arco cualquiera. Puedo hacer todo el arco o no, no hace falta, solamente necesito donde corta con los lados B y C. Ahora, clavo el compás donde había cortado y ahora puedo estirarlo. Por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a marcar una marquita ahí y con la misma apertura, eso sí, desde el otro lado vuelvo a cruzar. Y acá voy a tener la bisectriz del lado A, que va desde el vértice hasta esa marquita que hice. Fíjense, si no les quedan dos ángulos iguales, acá empiecen a sospechar que ya está mal trazado, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para el vértice C, para el ángulo que hay en el vértice C. Clavo el compás, un ángulo cualquiera, una apertura, perdón, cualquiera. Ahora, a partir de acá, ¿puedo hacer con la misma apertura que le hice? Sí, yo generalmente lo abro más porque cuando está más chiquito el compás es más impreciso. Uno tiende a moverlo. Igual les recomiendo, si tienen destornilladores, generalmente ustedes tienen acá otro tipo de ranura, la Phillips, que tiene como 4 puntitas. Fíjense, pregúntenles en su casa si alguien tiene un destornillador como para ajustar y que no se les mueva el compás. Voy a trazar la bisectriz. Dicho esto me lo voy a sacar de encima, esa que estoy agarrándola siempre, la escuadra y no la quería. Ahora sí, la bisectriz de C es esta que quedó ahí. Ahora solamente me queda B. Para B yo ya sé que va a pasar por ahí y puedo directamente trazar desde B hasta ahí. Pero bueno, no voy a hacer trampa. Y voy a clavar en B. Hago el arquito. Acá abro más. Porque fíjense que estando chiquito así, uno como que la punta es más larga. Entonces es preferible abrirlo más.
marco allá, clavo en el otro lado, marco ahí. El compás se agarra así de arriba, no como lo estaba agarrando recién de acá abajo. Pero bueno, cuando uno está más canchero ya puede hacer otras cosas. Pero siempre de acá, de arriba. Y me queda solamente la bisectriz del vértice, del ángulo, no del vértice. B, que exactamente va a pasar por ahí. Ahora, bueno, lo que queda por hacer es hallar el radio de la circunferencia. Para el radio de la circunferencia me voy desde el centro a cualquiera de sus lados de manera perpendicular. ¿Cómo me puedo ir de manera perpendicular? Siempre de la misma forma, con la escuadra. La escuadra es lo que nos garantiza que sea perpendicular. Por ejemplo, yo acá voy a hacer esto. Voy a poner la regla, voy a poner la escuadra y esto ya me está garantizando que sea perpendicular. Fíjense que no va a ser esta línea roja que está ahí, va a ser esta que voy a marcar acá. ¿Sí? Esta línea que marco acá va a ir de manera perpendicular. Yo la estoy terminando siempre con la regla porque tengo redondeada la punta de la escuadra, solamente por eso. Y me hace hacer las cosas mal. Entonces, esto que acabo de trazar acá, que llega a 90 grados desde el centro, a 90 grados a uno de sus lados, yo lo hice al lado A, pero lo podría haber hecho con la escuadra al lado B, o con la escuadra, perdón, acá al lado B, a este, o al lado C como mostré anteriormente. Ahora, con el compás voy a pinchar en el incentro, que es el centro donde se cortan las medianas. Voy a tocar este bordecito, que va a ser el radio de mi circunferencia. A ver, ahí. Y voy a trazar la circunferencia, que esta será la circunferencia inscrita al triángulo. Fíjense que no se pasa en ningún momento. Bueno, no sé si se llega a ver, pero es la circunferencia de mayor radio que cabe dentro del triángulo ABC. Digamos, por decirlo de otra manera, también yo les puedo pedir el punto que quede a igual distancia de los tres lados. Este punto, fíjense, la distancia a un lado siempre se mide de forma perpendicular. Si yo me voy a este lado, la distancia va a ser el radio, me voy a este lado, va a ser por acá, ¿sí? Va a ser el radio y lo mismo acá, que es el radio. Entonces, esa es la circunferencia inscrita al triángulo.